Padre. Gloria, 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 aleluya. Carácter no es un don, una victoria es. En ti se forjará. Oh sí, en el duro batalla. Las aflicciones de esta vida no se pueden comparar con la gloria venidera que Jesucristo nos dará. Mi carácter no es un don, una victoria es. En ti se forjará. Oh sí, en el duro batallar. Para poder reinar tengo que ser un vencedor del enemigo de mi alma, de mi carne y de Satán. Carácter no es un don, una victoria es. En ti se forjará. Oh sí, en el duro batallar. Hay gigante en el camino y ruge la tempestad. La novia está en pie de guerra, luchando por su heredad. Carácter no es un don, una victoria es. En ti se forjará. Oh sí, en el duro batallar. Amén. Muy bien. Ahora, directamente al mensaje. Este es un mensaje que quiero leer de Números 19, 9 y Efesios 5, 26. Y si ustedes que anotan los registros del texto y demás, pues ustedes pueden anotarlo. Y ahora recuerden, si esto está siendo grabado, no sé, no puedo ver a nadie. Sí, veo al hermano Terry allí en el cuarto de grabación. Y si esto está siendo grabado a cualquier ministro, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, esto no es dirigido en falta de respeto a sus enseñanzas. Esto ni siquiera es dirigido a sus ovejas. Este mensaje y todos los otros mensajes sobre los cuales hablo es dirigido a mi congregación. No es para su congregación a menos que ellos lo quieran recibir, sino que es dirigido a esta gente aquí. La gente compra estas cintas. La gente por todo el mundo las compra y las toca. Muchas veces escriben. Y siempre les menciono a ellos, si son miembros de alguna iglesia, vean a su pastor. Ahora, pastor, quiero que usted sepa eso, que esto es solo a mi congregación que le hablo estas cosas. Y tengo derecho de hacer eso porque he sido puesto por el Espíritu Santo para cuidar de estas ovejas. Y ay de mí si no les digo lo que creo que es la verdad.
y la manera en que pienso que ella viene. Pero no es para el mundo o para el resto de las iglesias. Ustedes hagan lo que Dios les dice a ustedes que hagan. Yo no puedo responder por usted y tampoco ustedes pueden responder por mí. Pero cada uno de nosotros debemos responder delante de Dios por nuestro ministerio. Por tanto, si tengo que responder por mi ministerio, debo predicarlo en la manera en que lo veo, en la manera en que es revelado a mí. Así que eso se sepa ahora. Ahora, en Números 19:9, queremos leer este texto, o esta escritura, mejor dicho. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio, y las guardará la congregación. Observen ahora, la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Fíjense, no para todos, a la congregación de los hijos de Israel. Las aguas de separación. Ahora en Efesios, el capítulo 5 y comenzando con el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, aquí está lo que quiero decir ahora. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, este pequeño texto, esta noche, si yo debiera llamarlo un texto, y confío que la gente aquí y también afuera en las conexiones telefónicas no desatienda esto y piense que se quiso decir en una manera sacrílega, aunque tomar un texto como este sonaría sacrílego. El tema que estoy usando para esta noche es el filtro de un hombre que piensa. Eso suena muy radical para un tema, para un ministro que está tan opuesto a fumar, que tomara un texto como ese, el filtro de un hombre que piensa. Sucedió que la otra mañana, cuando había ido a cazar ardillas, si ustedes afuera en la radio, el aire o en la onda telefónica, pudieran haber visto la expresión en el rostro de esta congregación cuando anuncié mi texto. Ustedes se hubieran reído de ello. El filtro de un hombre que piensa. Bueno, todo sucedió allá donde los ángeles del Señor se me aparecieron una mañana. Y esas ardillas fueron habladas a existencia. Todos ustedes recuerdan cuando sucedió. Y también, justamente en la cima del monte donde yo estaba parado, fue donde, poco antes de predicar las 7 edades de la iglesia, yendo a cazar una mañana antes del amanecer, allí estaba. Pensé que el sol estaba saliendo como a las 4 de la mañana. Extraño. Vi esa luz y me di vuelta, y allí estaban los 7 candeleros de oro, parados allá arriba en la cima del monte, como un arco iris que estaba subiendo a través de los tubos y fluyendo hacia afuera. Inmediatamente después de eso, el Señor Jesús se nos apareció. Y en ese momento oí una voz que dijo: el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo. Y allí estaba Él, después de un tiempo, revelado después de esos 7 candeleros de oro. Entonces, fíjense, en eso, ¿cuántos recuerdan ese texto? Lo escribí en la parte de atrás de una caja de cartuchos que tenía en mi bolsillo. Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo. Dios en el cielo sabe que eso era verdad. Cuando crucé ese lugar donde Él se me había aparecido un poquito después con respecto a las ardillas. Entonces, cuando llamé a mi buen amigo Jack Moore, unos meses después para preguntar cuando comencé a predicar las 7 edades de la iglesia, Apocalipsis 1, y él estaba de pie, blanco por todas partes. Su cabello era como lana. ¿Cómo podía él, teniendo aún 33 años de edad, y estar completamente blanco? Y el hermano Moore, un caballero cristiano muy bueno, y culto, y erudito,
uno de los mejores que conozco. Y él dijo, hermano Branham, ese era Jesús después de su condición glorificada. De esa manera se ve él ahora. Pero eso no me sonó bien. Y seguí orando hasta que un día, antes de que comenzara las 7 edades de la iglesia, yo no podía comprender bien ese primer capítulo. ¿Cómo podía un hombre de 33 años de edad haber resucitado en el mismo cuerpo que los apóstoles lo reconocieron? ¿Cómo sabían que era él? ¿Y cómo podía él estar tan avanzado, quizás de 80 o 90 años de edad, con una gran y blanca lana sobre su rostro y su barba blanca como la nieve? Yo había leído en el libro de Daniel, donde él llegó a donde el anciano de Días, cuyo pelo era tan blanco como la lana. Entonces vi a ese anciano de Días. Él era ese anciano de Días, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven? Era un símbolo entonces. ¿Por qué la blanca lana? Y entonces el Espíritu Santo parecía que me hablaba sobre un retrato que vi una vez de un juez antiguo. Luego fui a la historia. Regresé entrando a la historia de la Biblia y todo, para averiguar. Y los jueces antiguos, como el sumo sacerdote en Israel, él tenía que tener ese pelo y barba blanco, gris de aspecto lanoso, porque lo blanco sobre él significa que él era la autoridad suprema de los jueces en Israel. Y aún hoy en día, y hasta hace unos centenares de años, quizás un par de centenares de años, o quizás no así, más que eso. Todos los jueces ingleses, no importaba cuán jóvenes eran, o cuán viejos eran, cuando entraban a juzgar usaban una peluca blanca. Y para mostrar que no había ninguna otra autoridad en ese reino, por encima de su palabra. La palabra de ellos es lo absoluto del reino. Lo que dicen, eso es todo. Y ahora, entonces, yo vi eso. Allí estaba él parado allí, siendo aún un hombre joven, pero la peluca blanca puesta. Él era la total y suprema autoridad. Él era la palabra. Y él lleva puesta la peluca blanca. Luego, más tarde, cuando terminamos y el sermón, y fuimos al oeste, y cuando los ángeles del Señor aparecieron allá para los 7 sellos, y ascendió en el aire, lo cual tenemos la fotografía de ello aquí y alrededor por el país, allí estaba él parado allí, todavía, con la peluca de esa autoridad suprema. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo. No hay nada como Él en ninguna parte. Él solo hizo todas las cosas. Él hizo todas las cosas para sí mismo y sin Él nada fue hecho. Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra y todo le pertenece a Él. Y en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y el Verbo era Dios y fue hecho carne entre nosotros y Él fue el que reveló todo el secreto de todo el plan de salvación, del cual hablaron todos los profetas y sabios. Solo Él era ese que tenía la peluca y que era la autoridad suprema. Ahora, yo me había detenido arriba en el monte la otra mañana. Parecía como que habían habido algunas ardillas que había estado comiendo allá arriba y comencé a sentarme. Y apenas había estado allí un momento cuando los arbustos se apartaron junto a mí y un tipo enorme con un mosquete de doble cañón salió caminando allí por los arbustos y me asustó muchísimo. Yo me alejé, me agaché rápidamente. Yo tenía temor de que él me disparara y los arbustos moviendo. Así que simplemente me estuve sentado muy quieto. Una ardilla salió corriendo pasando la cima del monte y él vació deprisa los 2 cañones, así que le falló. Así que la ardilla bajó por el monte. Yo pensé, ahora me voy a ir por todo ese ruido que está haciendo eco. Él tiene su rifle descargado. Comencé a bajar el monte y el tipo disparó frente de mí. Me hizo regresarme en esta dirección y comencé a irme por aquí. Baja por el otro camino y un rifle 22 disparó, las balas zumbando por encima de mí. Yo dije, oh, estoy en un lugar terrible. Así que di la vuelta y bajé allá junto al río y pensé, voy a ir allá abajo y me voy a esconder hasta que ellos terminen para que yo pueda salir. Y en el camino hacia abajo dio la casualidad que me atrajo. Mi atención fue atraída a mirar hacia mi lado derecho y al hacerlo, allí estaba un paquete de cigarrillos vacío, donde uno de ellos lo había tirado en todo el corretear cuando las ardillas pasaban a través de los arbustos. Y recogí este cierto paquete de cigarrillos. Y parecía, yo nunca lo recogí, disculpen, bajé la mirada hacia él. Yo no lo recogí porque no me gusta el olor de las cosas, para empezar. Y miré allá abajo y es una cierta compañía de tabaco que creo que no debería mencionar su nombre. Pero ustedes van a saber, decía allí, el filtro de un hombre que piensa y el gusto de un hombre que fuma. Yo miré esa cosa y pensé,
El filtro de un hombre que piensa. Yo pensé, si el hombre pudiera pensar un poco, él no fumaría en lo absoluto. ¿Cómo pudiera ser el filtro, un filtro de un hombre que piensa? Un hombre que piensa no fumaría en lo absoluto. Muy bien. Ahora, yo pensé, ¿cuán engañoso es eso? Ahora, esas compañías de tabaco se supone que son americanas. Si vivimos de acuerdo a nuestro principio, estaríamos trabajando para ayudarnos el uno al otro. Si tenemos un sentir el uno por el otro. Y cuán hipócrita. La razón de que no mencioné el nombre de la compañía es que tengo que decir algunas cosas malas acerca de ellos. Y cuán hipócrita puede ser alguien para ganar dinero. Un hombre que piensa no fumará en lo absoluto, pero como el público americano se lo cree. Ellos piensan que eso es maravilloso. Ahora miren, ustedes no pueden, pregúntele a cualquier científico, a cualquier científico que ustedes quieran, ustedes no pueden tener humo sin tener alquitrán. Si hay una pequeña partícula de humo que pasa, eso es alquitrán. Y si ustedes no sacan humo, pues ustedes no sacan alquitrán y no sacan nada de nada. Ustedes solo están chupando en una vara sólida. Pero siempre y cuando ustedes saquen un poco de humo, ustedes están aspirando cáncer. Nicotina. Si ustedes hubieran estado conmigo el año pasado, el año antepasado, creo que fue en la Feria Mundial, cuando Yul Brynner y todos ellos estuvieron allí en demostraciones, y ustedes los ven tomar ese cigarrillo, ponerlo en algo y jalarlo sobre un pedazo de mármol, y ese doctor tomando un hisopillo, lo pasó por allí y quitó de la nicotina y la puso en la espalda de una rata blanca, y la puso en una jaula, y cada 7 días la sacaban, y la rata estaba tan llena de cáncer que no podía caminar. De la nicotina sacada de un solo cigarrillo. Luego él dijo, ustedes saben, dicen que ustedes pueden obtenerlo a través de un filtro. Él dijo, ustedes no pueden tener un filtro. Cualquier filtro que sacara la nicotina saca el humo. Dijo, porque ustedes tienen que tener humo, tener alquitrán para formar el humo. Y es el alquitrán el que da el cáncer. Y luego él lo hizo pasar a través de agua y dijo, algunas veces ustedes piensan que lo pueden filtrar. Dijo, cada vez que, no importa por dónde lo pasen, dijo, ellos dicen, yo no lo inhalo. Luego se lo ponen en su boca y lo escupen. Luego él tomó eso, lo enrolló y lo puso bajo algo y mostró que todavía era cáncer. ¿Qué están haciendo? Tragándoselo por su garganta. ¿Ven? Y no importa qué hagan ustedes, aún es muerte. ¿Ven? Y luego pensar que una compañía engañaría a un hombre lo suficiente o que trata de engañar a su propia gente. Es como un buitre viviendo de su propio género. Ganando dinero, vendiéndole muerte al país y a los hombres jóvenes. Y salen allá al frente de batalla y mueren por ellos. Luego se dan vuelta y venden semejante cosa como esa bajo una falsa pretensión. El filtro de un hombre que piensa, pero el gusto de un hombre que fuma. Ustedes tendrían que tener el humo para percibir el sabor. ¿Ven? El gusto de un hombre que fuma. Sin embargo, ¿cómo se lo cree la gente? Lo compran. Ahora, solo es para engañarlos más. ¿Ven? Es el diablo, es del diablo. A ellos no les importa su vida. Ellos no tienen ninguna compasión por ustedes. Les venden esa cosa solo para verlos morir, con tal que ellos reciban dinero, como la política y la guerra. Yo no creo en guerra. No creo que nosotros debiéramos haber tenido alguna vez una guerra. Creo en el gran reino que Dios está trayendo, la gran civilización que será traída bajo su propio y gran dominio. No habrá nunca otra guerra. Nación no levantará lanzas contra naciones. Todas estarán en paz, paz eterna. Así que esta clase de civilización produce guerra, y entre más civilizados nos volvemos, bajo esto más guerra tenemos. Uno tratando de ser más civilizado que el otro, y entre más civilizados produce más guerra. ¿Ven? Y miren que, bajo esta civilización, que una persona produjera semejante cosa como esa, y lo único que hace, solo los engaña para hacerlos comprar más cigarrillos. Porque si un hombre fuma cigarrillos, y yo creo que es del diablo, y si hay un demonio de nicotina en un hombre o una mujer, y si un cigarrillo satisface a ese demonio de nicotina al grado de que él los deja en paz y deja de atormentarlos con un solo cigarrillo, y luego ustedes toman un filtro, solo permite un tercio de ese humo pasar por allí entonces, o un tercio de esa nicotina pasar por allí, entonces se necesitarán 3 cigarrillos para tomar el lugar de ese, y ustedes se fumarán 3 en vez de 1. ¿Ven? Solo es una treta,
un engaño, una treta para tratar de vender cigarrillos. Pueden vender más de esa manera que lo que pueden hacerlo dejando simplemente que un hombre se fume el tabaco directamente en su pipa o en su cigarrillo. Ahora, ven, es del diablo. Mientras estaba parado allí mirándolo y pensando acerca de cuán engañoso era, la pregunta vino a mí y me agaché de nuevo. Miré el paquete otra vez y yo simple parecía como que algo me dijo, pero el lema está bien. El filtro de un hombre que piensa. El gusto de un hombre que fuma. Se me vino a mí que ese engaño, también en la esfera natural, allí en el tabaco, es algo parecido a las iglesias de hoy en día. ¿Ven? Un engaño. Ha llegado al grado que todo el mundo ha llegado a ser un gran engaño de qué es realmente la verdad y qué es correcto. ¿Ven? Aún en la política y en asuntos sociales, en la escuela, en todo, ha llegado a ser un engaño. Un joven me estaba diciendo el otro día que él estaba en un campamento del ejército y un joven soldado fue atropellado por un tanque. Sus pulmones, su estómago o lo que fuera perforado. Y fueron al hospital. Tenían 3 o 4 entonces parados allí en línea. Y todos parados en línea. Y 2 o 3 soldados sosteniendo a su compañero y él apenas podía respirar. Cada vez que él respiraba, esa costilla se metía en sus pulmones y eso lo hacía sangrar interiormente. Y dejaron que ese joven estuviera parado allí en esa línea. Muy atrás, en la parte de atrás de la línea. Y dejaron que algunos de esos hombres con nada sin un dolor de oído fueran adelante. Y más o menos el momento en que llegó allí, un coronel entró con un niñito que tenía sarpullido. Su niñito o niñita tenía sarpullido en su mano. Y detuvieron esa línea para meter al niño del coronel. Y ese muchacho perforado, muriéndose. Allí lo tienen. Oh, si ese coronel hubiera tenido un genuino sentir por su hermano allí en la línea, él hubiera dicho, este niño puede esperar. Hagan venir a ese hombre aquí rápidamente. Hagan algo por él. Pero cada hombre quiere mostrar su autoridad. Ahora, no todos son así. No todos son así. Pero hay demasiados así. Hay demasiados de ellos que son así. Pero el hombre, lo único que estaba pensando era su propio niñito que tenía sarpullido en su mano. Y no pensando en ese pobre muchacho parado allí triturado, debajo de un tanque, el mismísimo tanque y quizás el mismísimo muchacho que salvaría su vida algún día en el frente de batalla. ¿Ven? No se detienen a pensar solo para sí mismos. El filtro de un hombre que piensa. Yo lo miré y pensé, es algo como las denominaciones de hoy en día. Las iglesias que tenemos. Cada una de ellas tiene su propio filtro. Ellas tienen su propio tipo de filtro. Ellas solo dejan entrar lo que quieren y qué no entrar. Lo que dejan entrar con el filtro y lo que sacan con el filtro, con su propia clase de filtro. Simplemente permiten un tanto del mundo que entre para satisfacer a los incrédulos que están allá adentro. Los aceptan, no importa que sean, si tienen dinero. Los aceptan, no importa qué son, si son populares. Pero hay una cosa acerca de eso. Ustedes no pueden entrar en la iglesia de Dios así. No la denominación. Yo quiero decir la verdadera y genuina iglesia de Dios. Como las compañías de tabaco de hoy en día. La gente que entra a estas llamadas iglesias o denominaciones tienen un gusto. Y ese gusto es lo clásico del mundo. Y cada denominación tiene su propio filtro. Y sacan con el filtro a todos los verdaderos cristianos que dirían amén cuando él estaba predicando. Y meten a todas las Jezabeles de cabello corto y cara pintada que están en el país, siempre y cuando ellas sean populares. Fulano de tal viene a una artista de cine, una gran persona. Esa es la clase de filtro que usan. Nuestra denominación, fulano de tal, el presidente o el coronel o alguien pertenece a nuestra denominación. ¿Ven qué clase de filtro usan? Ese filtro, por supuesto, es del mundo, la gente del mundo. La gente, ellos saben lo que quieren.
Así que si ellos tienen que conseguir lo que quieren, entonces tendrán que tener una cierta clase de filtro. Y que suficiente del mundo hable a través de él para satisfacer su gusto mundano. El filtro de un hombre que piensa, el gusto de un hombre que fuma. El filtro de un mundo religioso y el gusto de un hombre mundano. Quieren ser religiosos. Piensan que deben ser religiosos porque tienen un alma. Cuando llegamos a este país por primera vez, uno halló al indio adorando soles y demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Él es un ser humano. Penetramos en las junglas lejanas de África, hallamos a los nativos adorando algo. ¿Por qué? Son seres humanos. Y deben adorar. Así que el ser humano, no importa cuán caído está, él todavía sabe que hay algo en alguna parte, pero él tiene tal gusto por el mundo que él no puede tomar el filtro correcto. Él tiene que tener su propio filtro hecho por él. Cada uno haciendo su propia clase de filtro. Cada compañía de cigarrillos se jacta de los suyos. Lo que pueden hacer. Un verdadero filtro. Este es el mejor filtro. Todo enfrente y todo así. Dicen, el sabor viene o algo de enfrente. Oh, válgame Dios, enfrente. Sin embargo, ¿qué hay en el extremo posterior de él? Con seguridad no es un hombre que piensa o una mujer que piensa. Pero eso es lo que dicen. Simplemente engañando a la gente. Ahora, nos damos cuenta de nuestro día que la gente tiene un gusto. ¿Y por qué se fuma un hombre un cigarrillo? Es para satisfacer un gusto. ¿Para qué se fuma la mujer un cigarrillo? Para satisfacer un gusto. Y entonces, si la iglesia ha figurado un grupo religioso, ellos para meter gente allí, tienen que tener una cierta clase de filtro para darle a la gente el sabor que quieren. Así que si no reciben nada del sabor que quieren, no quieren el cigarrillo. Y si no pueden conseguir el sabor que quieren en religión, ellos no aceptan la religión. Ahora, es tan claro a más no poder. Mujeres con pantalones cortos, cabello corto, caras pintadas, vestidas provocativamente. Ellas quieren eso. A ellas les encanta eso. Como hablé esta mañana el domingo pasado en la mañana, sobre esa rueda en medio de la rueda, o esa pequeña alma interior en el interior del espíritu. Cómo el espíritu en el exterior, entre el alma y el cuerpo, puede ser totalmente ungido con el Espíritu Santo. ¿Entendieron todos ustedes eso? Ahora, para seguir eso con la continuidad del mensaje, el Dios de este mundo, los ungidos en los últimos días, eso es exterior, ese círculo del centro. El primer círculo son los sentidos humanos. El segundo círculo son los sentidos del espíritu. Voluntad propia, deseo y demás. Pero la de adentro es el alma. Esa alma fue predestinada. Así que pueden ungir este espíritu para hacer que el cuerpo exterior entre en sujeción al espíritu. Pero el alma que pecare, esa alma morirá. El alma que rechaza en incredulidad la palabra de Dios, de la cual es parte, esa alma eternamente, siempre. Yo creo en una muerte eterna, así como creo en un cielo eterno, pero no en un infierno eterno. No hay tal cosa como infierno eterno. Hay una muerte eterna para la gente que está, muchos de ellos religiosos, en el mundo hoy. Siempre han estado muertos. La mujer que se entrega a los placeres con su cabello corto y cara pintada, viviendo, está muerta. La Biblia sí lo dice. ¿Ven? Ella puede ser religiosa, pero ella nunca fue salva. Ella tiene un movimiento exterior. Ella pudiera cantar en el coro o pudiera bailar en el espíritu. Ella pudiera hablar en lenguas y tener todas las manifestaciones del espíritu. Pero a menos que esa alma en el interior sea hija de Dios. ¿Ven?
ella está perdida. No importa qué haga ella. Israel estaba todo espiritual en el exterior, todo lleno con la bondad de Dios y cómo reverenciaban a Dios y demás. Pero eso no funcionó. Lo interior de ellos no pudo reconocer a la palabra misma. Pero cuando uno ha nacido del Espíritu de Dios, entonces uno es un hijo de Dios y uno siempre fue un hijo de Dios. Y uno siempre será un hijo de Dios. No hay manera de separarlo porque ustedes tienen vida eterna y lo eterno nunca comenzó ni tampoco terminará alguna vez. Oh, por la gracia de Dios, que Él nos diera entendimiento de tan grandes misterios. Como Pablo habló aquí más adelante en Efesios, hablando del esposo y la esposa, y dijo, este es un misterio. Cómo las mujeres deberían de estar en respeto a sus esposos. Aún el segundo lugar creo que es en toda la Biblia, a la cual se habló de reverencia alguna vez. Dijo, la mujer que ella respete a su marido. Respete a su marido. Luego un marido debiera de vivir tal vida delante de su esposa que su esposa pudiera reverenciarlo como un hijo de Dios. Si él no vive esa clase de vida, pues, entonces por supuesto ella no lo reverenciaría, porque ella sabe de qué está hecho él. Pero cuando es un hombre que es un hombre reverente y limpio, con su esposa y delante de su familia, un verdadero siervo de Dios, entonces las mujeres, los niños y todos deberían de respetar a ese siervo de Dios con reverencia. Fíjense ahora, las mujeres, ellas quieren tener el cabello corto, quieren ponerse pantalones cortos, pintura, maquillaje, estos pequeños bikinis y cosas que ellas se ponen hoy en día. Ellas quieren hacerlo y sin embargo ellas quieren ir a la iglesia. Ustedes ven esa unción sobre el espíritu, no sobre el alma. ¿Ven? Dijeron que quieren ser cristianas y también hacer estas cosas. Y el pastor dice que está bien. Entonces, si él dice que está bien, ustedes pueden ser miembro, su nombre puede estar aquí en mi libro de la iglesia, ¿está bien? Entonces, él está dando a ella su filtro denominacional para agradar el gusto de una mujer mundana. A ella le encanta el mundo, le gusta el sabor de él. Así que él tiene un filtro para ella. Pero ella está muy lejos de ser una mujer que piensa. Pero allí lo tienen. Allí es donde encontré este texto. No, ella no es una mujer que piensa. Si ella estuviera pensando, sabría que la iglesia no la va a juzgar en el último día. La iglesia la está juzgando ahora por su calidad de miembro, su lealtad a los círculos a los que ella pertenece y las sociedades. La están juzgando ahora por medio de eso. Pero Dios la va a juzgar en el último día. Así que ella no está pensando, así como el hombre que está fumando. A él le gusta tanto el cigarrillo al grado que sus facultades para pensar se han entumecido con nicotina. Y los deseos de la mujer han entumecido tanto sus facultades para pensar al grado de que hará estas cosas que son malas ante los ojos del Señor. Porque ella quiere hacerlo, satisface el gusto de una mujer mundana. Así que ella toma un filtro de una iglesia mundana. Ella pasa a través del bien. No hay nada que moleste. Muestra. Ahora, vemos allí que eso es verdad. Y el pastor dice, eso está bien. Nosotros no condenamos a las mujeres por hacer eso. Está bien. Hay bastante pecado en ello. Eso es a través de su filtro. Muestra que ellos pasaron a través de un filtro teológico. Y recibieron un sabor teológico. Y tenían un sabor teológico. Pero ciertamente no pasó por el filtro de Dios. No, Señor. Ahora, si hay un filtro teológico para el pensador teológico y hay un filtro de iglesia para el pensador de iglesia, un filtro de un cigarrillo para el pensador de cigarrillos, tiene que haber un verdadero filtro en alguna parte para el pensador verdadero. Y Dios tiene un filtro. Y ese es su palabra. Es un separador, porque son las aguas de separación por el pecado. Ahora, ese es el hombre que piensa o el gusto del hombre santo. Y si un hombre pasa a través de esta clase de filtro del mundo, él tiene un gusto mundano.
Y como la compañía de tabaco, él obtiene más miembros en su iglesia al empujarlos a través de este filtro. Si ellos dicen, hay más mujeres que van a la iglesia de lo que hay hombres, eso quizás sea así. Ahora, eso quizás también sea verdad cuando ella puede ir y hacer cualquier cosa que quiera. Eso es correcto. Ella se unirá a cualquier cosa. Pero ella pasó a través de ese filtro de la iglesia. Si ella pasara a través del filtro de Dios, saldría diferente de eso, ¿ven? Ella no podría pasar a través del filtro de Dios y salir con cabello corto. Ella simplemente no puede hacerlo. Ahora esto va a ser un poquito amargo quizás para alguien. Pero cuando ella empezó a pasar a través del filtro de Dios y dice allí que no se corte su cabello, entonces ¿qué? Ella se coloca en el otro lado. Si dice que es pecado que una mujer haga tal cosa y ella es deshonrosa al hacer tal cosa. Si ella quiere, dice él, pues ella tiene que tener su cabello cortado. Dice entonces, rápeselo entonces. Y dice, sabemos que esa es una vergüenza que una mujer tenga la cabeza rapada. Dice, entonces que ella tenga su cabeza cubierta y su cabello es su velo. No un sombrero, señora. Su cabello es su velo, dice la Biblia. Correcto. Muestra que ella es una nazarea al Señor. Cabello largo para una mujer significa una nazarea al Señor. Ahora, nos damos cuenta que eso es verdad. Pero nos damos cuenta que si el hombre que piensa, así llamado en el mundo, puede fumar y todavía obtener su sabor, él debería de tener suficiente sentido común para saber que él está obteniendo alquitrán del tabaco. Pero solamente lo que ha hecho es venderle a él más, lo hace comprar más cigarrillos. Y el filtro de la iglesia consigue a los miembros y cosas por el estilo. Cuando ellos les permiten pasar con cualquier cosa y todavía pertenecer a la iglesia, ellos consiguen más miembros. Que si fuéramos a la iglesia esta noche y filtráramos sacando fuera todos los menos aquellos que eran cristianos genuinos nacidos de la palabra. Habría muchos sermones vacíos contra la pared esta noche. Es verdad. Porque pasó a través del filtro. Y si yo tengo un deseo en mi corazón, y espero que todos los que me escuchan tengan la misma cosa, Dios, pásame a través de tu filtro. Como dijo David, ponme a prueba y pruébame, y ve si hay maldad en mí, luego sácala, Señor. ¿Ven? Yo quiero el filtro de Dios. No importa qué hace el mundo, qué tiene la iglesia. Yo quiero ser un hombre que piensa, para pensar junto a quién voy a estar parado uno de estos días para juicio. Fíjense, la compañía de tabaco lo hace para vender más cigarrillos. La iglesia lo hace para conseguir más miembros. Una mujer con cabello corto, que se pone pantalones cortos, sería atrapada en el filtro de Dios. Ella no podría pasar por él con cabello corto, porque la Biblia dice que ella no debería de hacerlo. Ella deshonra su cabeza cuando lo hace. Deberíamos saberlo. Pero ella pasa a través del filtro de la iglesia muy bien. Todo el resto de ellos. Yo me paro algunas veces, no faltándole el respeto a nadie. Yo nunca hablo personalmente acerca de ninguna persona, pero es pecado en la iglesia. Sean ustedes mis testigos de eso. Yo no dije la señorita fulana tal, tal, y el señor fulano tal, o el reverendo fulano tal, tal. No, señor. Yo digo que el pecado es pecado. Si está en mi familia, está en mí. Está en quien quiera que sea, aún es pecado. No como un individuo. Yo no hablo en contra de individuos. Hablo en contra del pecado. A mí no me importa si soy yo o quien quiera que sea, que comience a pasar a través del filtro de Dios. Cualquier pecado lo detendrá allí mismo. Fíjense. Pero la mujer que quiere tener cabello corto y ponerse pantalones cortos o ponerse pintura y cualquier cosa, ella puede pasar directamente por un filtro pentecostal muy fácilmente, sin ningún problema, directamente a la muerte. Porque ella dice, pues no hay nada malo en eso. Si amáis el mundo, las cosas del mundo, es porque el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. A través de este espíritu, entonces ella puede meter dentro de su alma cosas que no son de Dios y contra la palabra de Dios, si ese es el gusto en el alma. Puede pasar a través del gusto, vista, gusto, puede pasar a través del pensar, a través del razonamiento. No hay nada malo en eso. Yo tengo gusto, tengo sensaciones, yo siento que esto está bien. Ella puede pasar directamente a través de eso y entrar directamente a su alma si su alma es de ese tipo. Muestra que ella no está aspirando a través del filtro de Dios. Pero si ella tiene cabello corto, se pone maquillaje, pantalones cortos, pantalones se parecen a los hombres, todos estos pantalones, y sea como sea que les llamen, diciendo esa clase de cosas, diciendo esas cosas y viviendo para el mundo, ella se detendrá. Ella no puede pasar por allí. No, señor. La detendrá al principio. Fíjense. Un hombre mirando sus bonitos labios rojos y cara pintada y pantalones cortos y bikinis, y sea lo que sea que ella tiene, un verdadero hombre que piensa, no la mirará.
Ahora, un hombre que es un miembro de iglesia la mirará, la admirará. Pero a mí no me importa cómo se vea ella para el ojo. Un hombre que piensa volteará su cabeza. ¿Por qué? Él ha pasado a través del filtro de Dios y él sabe que mirarla es adulterio en su corazón. Él no piensa que ella es bonita. Dicen, ¿no es ella una cosa bonita? No para él, no lo es. Ella es una despreciable Jezabel miserable de aspecto inmundo. Para un hombre que piensa, un hijo de Dios la mira con vergüenza de que él hasta pertenece a la familia a la que ella pertenece. Eso es correcto. ¿Cómo pudieras hacer mi hermana y actuar así? ¿Ven? Ella pasó a través de un filtro y él a través de otro. Él no pensará que es bonita en lo absoluto. Esa no es belleza para un verdadero hombre de Dios. Recuerden, una vez, antes de que la sangre de Jesucristo llegara a ser el filtro, a lo cual vamos a llegar en unos minutos, vieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Dios nunca lo perdonó. De nuevo sucedió en la marcha de Israel, y Dios nunca los perdonó y cada uno de ellos perecieron. El filtro de un hombre que piensa. Yo salí de la reunión aquí, había un pequeño Ricky parado aquí detrás de la iglesia una noche. Me dijo, hace como 3 o 4 años, dijo, la razón por la que usted dice eso, usted es un hombre viejo. Dijo, yo creo que ellas se ven bien. Yo dije, puedo imaginarme eso. Con solo el aspecto de él, uno puede notar que parecía a él. Yo dije, permítame decirle algo, ¿cuántos años tiene? Como 30 años de edad. Yo dije, ¿cuándo? Yo era 15 años más joven que usted. Yo pensaba la misma cosa. Correcto. Todavía es inmundicia. El filtro de un hombre que piensa. Ahora fíjense, si él ha sido su mente filtrada a través de la palabra de Dios, el filtro de Dios, él no la mirará. Él no pensará que ella es bonita. Él pensará que ella es una Jezabel. Él pensará que detrás de esos labios rojos hay unos colmillos venenosos que lo picarían. Y la Biblia dice sus puertas son las puertas del infierno. Y un hombre entra en ellas como va el buey a su degolladero. Allí está el filtro de un hombre que piensa. ¿Qué desean ustedes? Cuando la mujer viene por la calle vestida de esa manera, y ustedes hombres voltean sus rostros, miran de esa manera, no están usando el filtro de un hombre que piensa. Porque cuando hacen eso, ustedes están cometiendo adulterio. Porque el filtro dijo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Voltee su rostro, hombre que piensa. Apártese de ella. Ella no es bonita. Ella es una serpiente. Eso es correcto. Se tuerce como una, actúa como una. Pica como una. Manténgase lejos de ella. Oh, sí. La palabra de Dios es el filtro de un hombre que piensa. Cualquiera sabe eso. Eso es a través de lo cual es filtrada su alma, la palabra de Dios, y hace. Cuando ustedes pasan a través de Dios, cuando un hombre que piensa pasa a través del filtro de Dios, le da a él el gusto de un hombre santo. Eso es correcto. Cuando ustedes pasan a través del filtro de Dios, entonces su gusto es el gusto de un hombre santo. Le da un gusto de un hombre justo. El lema publicitario ciertamente está bien. Ahora, nos damos cuenta cómo esto fue hecho en un tipo, en Israel, para la congregación de Israel solamente. Esa es la razón por la cual, hablando esto ahora, si ministros no están de acuerdo con cualquier cosa que se diga, esto es para mi congregación, que el Señor me ha dado para predicarle. Fíjense, en Éxodo 19, yo quiero que lo lean cuando se vayan a casa, cuando tengan más tiempo. Fíjense, cuando Israel había cometido pecado primero, ellos tomaban una vaca alazana, la cual nunca había tenido un yugo sobre su cuello. Eso significa que ella nunca estuvo enyugada con nada. Y ella tenía que ser roja. El color rojo es un color de expiación. Ustedes saben, la ciencia sabe que si ustedes toman el rojo y miran a través del rojo a lo rojo, ¿es blanco? Miran a través del rojo a lo rojo, es blanco. Él mira a través de la sangre roja del Señor Jesús y nuestros pecados rojos se vuelven tan blancos como la nieve, rojo a través de rojo. Y la vaca era matada en el tiempo del atardecer por toda la congregación de Israel y se ponían 7 rayas de su sangre sobre la puerta donde toda la congregación tenía que entrar. Un tipo de las 7 edades de la iglesia por medio de la sangre. Y luego su cuerpo
era llevado y quemado. Era quemado con la pezuña, con la piel, con los intestinos, con el estiércol. Todo era quemado junto. Y tenía que ser recogida por un hombre limpio. Y tenía que ser puesta en un lugar limpio, afuera de la congregación. Por tanto, si Israel pudiera tan solo ver el tipo, esta palabra de Dios no debe de ser manejada por manos sucias de incredulidad. Tiene que ser un hombre limpio. Y si él es limpio, él tuvo que pasar a través del filtro de Dios. Un hombre limpio, manos limpias, y tenía que ser guardado en un lugar limpio. No un lugar donde Jezabeles y Riquis y todo participa y toman la comunión y cosas cuando andan de arriba abajo con esposas y esposos y toda clase de suciedad. Yendo a bailes y fiestas y usando cabello corto y pantalones cortos y todo lo demás y llamándose a sí mismos cristianos. Debe de ser guardada en un lugar limpio y manejada con manos limpias. Y entonces, cuando Israel pecaba y reconocía que había hecho mal, entonces eran rociados con estas cenizas de esta vaca sobre ellos. Y esa era el agua de separación, una purificación por el pecado. Fíjense, aquí está. Y cuando Israel, antes de que ellos pudieran entrar al compañerismo, en la adoración, ellos primero tenían que pasar por las aguas de separación. Justificación por la fe es por el oír la palabra. Entonces ellos entraban en la congregación bajo esas 7 rayas, la sangre, para mostrar que algo murió e iba delante de ellos por su pecado. Ellos eran separados por oír la palabra, las aguas de separación. Entonces entraban al compañerismo. El único lugar en que Dios se encontraba con un hombre era detrás de ese orden. Él no se encontraba con él en ninguna otra parte. Tenía que venir tras ese orden. Dios solo se encontraba con Israel en un solo lugar. Y Dios solo se encuentra con ustedes hoy en un solo lugar. Y eso es en Jesucristo. Y Él es la palabra, las aguas de separación. Y su sangre fue derramada por todas las 7 edades de la iglesia. Y entonces, por medio del Espíritu Santo, nosotros entramos en ese compañerismo, el cual solo es dado a la iglesia. ¡Oh, cuán grande es Él! También ahora queremos ver Efesios 5:26. Dice, es el lavamiento del agua por la palabra. Unas aguas de separación. ¿Qué es lo que hace? Entonces, el filtro de Dios es la palabra. Aguas de separación. Lavamiento de las aguas de separación por la palabra. El filtro de Dios. Entonces ustedes no pueden entrar en Cristo a través de un filtro de iglesia. Ustedes no pueden venir por medio de un filtro denominacional o un filtro de credos. Solamente hay un filtro por el cual ustedes pueden entrar en ese lugar santo. Eso es a través del lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es el filtro de un hombre que piensa. La iglesia los va a juzgar aquí si son buenos miembros o no. Les darán un buen funeral e izarán la bandera hasta media hasta el morir. Enviarán grandes coronas de flores y harán todo por usted. Pero cuando se trata de que su alma se enfrente con Dios, tiene que tener vida eterna. Y si es una vida eterna, es parte de la palabra. Y como mi propia palabra no puede negar, mi propia mano no puede negar mi mano. Mis propios ojos no pueden negar mi mano, o mi pie, o mi dedo, o cualquier parte de mí. No pueden negarlo. Y tampoco puede un hombre, que es parte de la palabra de Dios, o una mujer, negar una parte de la palabra de Dios. Entonces, mujeres, cuando ustedes piensan que pueden tener cabello corto y entrar en la presencia de Dios, están erradas. ¿Lo ven? Están errados. Ustedes no pueden pasar por el filtro de Dios, donde uno es lavado por el agua de la palabra. Entonces uno entra en el compañerismo. Ustedes piensan que lo están, pero no pueden estarlo hasta que ustedes pasan a través de la palabra. Y cada partecita, cada palabrita de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra. Tiene que pasar a través de esa filtración, pasando a través. Y eso da el gusto de un hombre justo, porque eso es lo que le está buscando. Buscando algo que lo limpie. La palabra de Dios es el filtro de un hombre que piensa y hace el gusto de un hombre justo. Sabemos que es verdad. Filtra sacando todo el pecado de incredulidad. No hay más incredulidad cuando uno pasa a través del filtro, porque es el gusto de un verdadero creyente.
El verdadero creyente quiere estar correctamente, pase lo que pase. Él simplemente no quiere decir, pues yo pertenezco a la clase social, yo pertenezco a la iglesia más grande de la ciudad. A mí no me importa si es una misión en la esquina, si es una enramada en alguna parte. Un hombre que piensa sabe que él tiene que encontrarse con Dios. Y a pesar de lo que dice la iglesia o alguien más dice, él tiene que venir bajo las condiciones de Dios. Y las condiciones de Dios es la palabra de Dios. Pues dicen ellos, la palabra de Dios. Seguro, todos ellos creen que es la palabra de Dios, pero pueden filtrarse a través de ella. ¿Cómo va a permitir a una mujer de cabello corto pasar por allí? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo le van a permitir a un hombre pasar a través de allí el cual no se para firme por esta doctrina? ¿Ven? No es el gusto de un hombre que piensa. No, un hombre que piensa pensará. Un hombre que piensa pensará 2 veces antes de meterse en algo así. Fíjense, esa palabra no se puede negar a sí misma. Entonces está satisfecho. ¿O es el deseo? ¿Es un deseo de qué? ¿Qué lo hizo desearlo en primer lugar? Porque allá, en su alma, había una simiente predestinada, la cual era vida eterna, estando siempre allí adentro. Siempre estuvo allí adentro. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. No hay ninguno de ellos que va a estar perdido. El gusto de un hombre que piensa. Cuando un hombre que piensa oye la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz. Al extraño no seguirán, porque allá adentro hay vida. Y la vida se conecta con la vida. El pecado se conecta con el pecado. Y el pecado es tan hipócrita, al grado que piensa que es salvo cuando no es salvo. Está en las mismísimas profundidades de la hipocresía. Los miembros de iglesia quieren un filtro de denominación para que ellos puedan tener su propio deseo y aún ser clasificados como gente religiosa. Uno los oye decir, oh, él es muy religioso. En África, estaba ya un día y estaban hablando de estas, algunos de los muchachos estaban hablando de estas canciones de rock and roll que Elvis Presley y demás estaban cantando, Pat Boone y demás, Ricky Nelson y todos esos otros. Yo dije, son un montón de renegados. Una muchachita dijo, pues él es muy religioso. Yo dije, también lo era Judas. Dice, Judas solo recibió 30 piezas de plata. Elvis Presley recibió varios millones de dólares. ¿Ven? Ambos vendieron sus primogenituras. ¿Ven? Yo dije, ellos son el peor endeudamiento que tiene la nación. No obstante, es tan engañoso como el filtro del cigarrillo. Estas denominaciones permiten que sus miembros entren. Ellos ni siquiera deberían de estar, debería de haber una ley que ellos no pudieran cantar cantos religiosos. Debería de ser en contra de la ley que ellos lo hagan. Pero toda la cosa llegaba a ser un gran montón de hipocresía. Y allí es donde se quedan hoy en día. El verdadero filtro para el alma dice, si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. ¿Ven? Ustedes no pueden decir que rock and roll es del mundo o es de Dios. El rock and roll es del mundo. Cualquiera de sus bailes y cosas filtradas, cosas repulsivas e inmundas, mejor dicho, son del mundo. Todas son del mundo. Ustedes no pueden decir que el cabello corto para una mujer es de Dios. La Biblia dice que no lo es. Así que es la inmundicia del mundo. Y si ustedes aman una pizca del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ustedes. ¿Ven? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué lo está trayendo? Es algo abajo en el interior, atrayendo. El alma está jalando sus recursos a través de lo exterior, a través del espíritu, hacia adentro del alma. Y si el alma ama el mundo, está muerta. A mí no me importa cuán ungido esté, es aquí afuera, y cuán justo es aquí afuera. Aquí abajo está muerto. Porque el que ama el mundo, las cosas del mundo, el amor de Dios, ni siquiera está en él. No importa cuán religioso. El verdadero filtro de esa manera pondrá fuera todas esas cosas y no traerá nada más que la veracidad de Dios, la palabra a la real y verdadera alma. Ellos son como Esaú, externamente, muy bien. Esaú era religioso por fuera, y cuando se trató de religión, parecía ser más religioso que lo que era Jacob. Él parecía ser un mejor hombre que lo que era Jacob, pero en el interior de él, lo que él era religioso externamente, pero su pensamiento no estaba filtrado. Él no pensó correctamente de la primogenitura. Él no pensó que Dios, la primogenitura, significaba tanto como Dios dijo que significaba. Allí estaba, él dijo, tengo hambre, ¿qué más da con respecto a la primogénita? Te la doy si la quieres. Oh, hermano, ven.
Yo voy a la iglesia, soy tan bueno como lo eres tú. Mi denominación pues, es una de las más grandes del mundo. Mi madre perteneció a ella, mi padre perteneció, todo esto, aquello y lo otro. Mi pastor fue educado, él tiene tal y tal. Eso lo pone a ese tanto más lejos de Dios. Ese no es el filtro de un hombre que piensa. Si lo fuera, ¿cómo podría Pedro ser alguna vez lo que era? Cuando él no podía firmar su propio nombre. Pero él llevaba el filtro de un hombre que piensa. Fíjense. Oh, hermanos, Esaú pensó que esa primogenitura no significa lo que Dios dijo que significa. Esa era la diferencia entre vida y la muerte. Y así como Eva y como Judas vendieron sus primogenituras por una satisfacción del sabor, del conocimiento de la civilización. Eso es exactamente por lo que Eva vendió su primogenitura. Ella la vendió por una probadita de ciencia, una probadita de conocimiento mundano, una iglesia un poquito mejor, una clase de gente un poquito mejor, como se le llamaría hoy en día, ¿ven? Y Judas vendió su primogenitura por 30 piezas de plata y ganó unos cuantos dólares extra. Mi congregación puede pagarme mejor aquí, yo solo voy a predicar aquí, ¿ven? Así que si llego a ser un predicador, pues ellos dicen, hermano Branham, creemos que ese mensaje es la verdad, pero no podemos aceptarlo. Si lo hiciéramos, pues, ¿dónde predicaríamos? ¡Ja! El mundo, hermano, esa es la parroquia, ciertamente. Pues ninguno de los hermanos me apoyaría. Yo no estoy esperando que ninguno de los hermanos me apoye. Estoy esperando que Jesucristo me apoye porque Él lo cumplió. Él es quien lo dijo. Él la cumplió. Cuando la verdadera primogenitura, la sangre filtrada por la palabra, y todo pecado y el mundo y la iglesia y las denominaciones y sectarismo es dejado fuera. La educación, la civilización, la iglesia, la denominación, el sistema, el pecado de todos los tipos son dejados fuera cuando un hombre que piensa toma el filtro de un hombre que piensa en la opinión de Dios. No queda nada en ello. Cuando un hombre extrae su vida a través del filtro de Dios, fíjense, aquí su vida estaba toda enredada con el pecado porque ustedes nacieron en pecado, fueron formados en maldad, vinieron al mundo hablando mentiras. Voy a decir algo como solía decir el hermano McCullough. Escúchenme. Cuando ustedes vinieron a este mundo, nacieron en pecado. Ni siquiera vinieron con mucha posibilidad de tener éxito. Ustedes nacieron en pecado, fueron formados en maldad, vinieron al mundo hablando mentiras, dentro de su propio espíritu. El deseo del pecado, amantes del pecado porque nacieron en pecado. Ustedes no tuvieron una oportunidad. Pero allí, adentro de ustedes, en alguna parte, ahí vienen ustedes, había algo allí que empezó a jalar. Si ustedes sabían, era algo que les dijo que había un Dios en alguna parte. Y ustedes leyeron su palabra. Luego ustedes empezaron a ir a la iglesia. Ustedes aceptaron sus ideas cuando se les dijo que no debían hacerlo. Entonces ustedes nunca usaron el filtro de un hombre que piensa. Pero cuando ustedes usan el filtro de Dios, el cual es el filtro de un hombre que piensa, porque todos los otros filtros pasarán, pero el mío no pasará. Y cuando ustedes toman el filtro de Dios y pasan su vida, sus deseos, si ustedes pasan sus deseos a través del filtro de Dios, el filtro de un hombre que piensa, no queda nada sino el Espíritu Santo. Ahora, si ustedes quieren la evidencia del Espíritu Santo, allí está. Cuando esa alma de ustedes se alinea con la palabra de Dios en todo aspecto, muestra que ustedes han aspirado su vida a través del filtro de un hombre que piensa. El filtro de Dios, fíjense. Ese es el filtro de Dios. Él dijo que fuimos lavados por el agua de la palabra. Y cuando Dios le dio a Adán y a Eva un filtro en el huerto del Edén, Él dijo, no aspiren nada de esto por allí adentro. Pero Satanás abrió un hoyo en ello y dijo, oh, es un poquito, no hará daño. Solo una gota que pasó, eso es todo lo que se necesitó para establecer la muerte en la raza humana. Eso es todo lo que se necesita, solo una probada de nicotina. Entonces están perdidos. No queda nada sino el Espíritu Santo. Entonces eso muestra que en ustedes estaba esa simiente predestinada dentro de ustedes que los hace a ustedes tener hambre por Dios. Todo lo que el Padre me ha dado, me lo ha dado para redimirlo. Ellos murieron conmigo en el Calvario y resucitaron conmigo en la resurrección. Todo lo que Él me ha dado vendrá a mí. Serán colocados en el cuerpo, donde pie, brazo, nariz, boca, sea lo que sea. Ellos serán colocados y ellos vendrán a mí en su tiempo. Oh, hermanos, allí está esa verdadera filtración de todo el pecado del mundo y el amor del mundo. Está muerto. Y esta alma solo está absorbiendo una sola cosa,
Aquí está, ¿no? Recuerden, no lo olviden. Todos ustedes allá afuera en los teléfonos, fijen esto en su mente. Cuando un hombre que piensa comienza a pensar delante de quien él se va a parar y lo que la palabra de Dios es, cuando él comienza a pensar, entonces cuando él aspira a través de eso, no hay nada que pueda llegar a ellos sino el Espíritu Santo. ¿Qué es? Es la palabra germen, simiente desde el principio, que ustedes estaban en Dios en el principio, estando aquí jalando la vida simiente. La simiente está en su corazón por predestinación. Aleluya. La simiente ya está allí adentro, por el previo conocimiento de Dios, predestinada. Y cuando jala, no puede jalar a través de nada más que la palabra. Y entonces es el gusto del hombre que piensa. El hombre justo, el hombre santo, que ve la Biblia, que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, que entra en ese lugar allí abajo, esa palabra que está en el corazón. He guardado en mi corazón tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es? Cuando estás jalando a través de la palabra, solo hay una cosa que pasará a través de la palabra. Ese es el Espíritu Santo. Eso es lo único que puede pasar a través de la palabra. Es el Espíritu Santo. Y el filtro de un hombre que piensa le da a un hombre santo un gusto. Entonces él ha probado de las cosas celestiales. Él tiene la palabra de Dios en su corazón. Él la ve manifestada delante de él y toda su alma está envuelta en ella. Y el mundo y todas las cosas están muertas alrededor de él.